Muy buenos días. El día de hoy vamos a iniciar una presentación basada en un paper publicado en la revista Radiographic de nombre Ablación por radiofrecuencia enfriada para el dolor articular crónico secundario artrosis de cadera y hombro. A manera introductoria, la artrosis representa un problema a gran escala de salud pública y afecta a gran parte de la población, aún más a la población de tercera edad. Se estima que aproximadamente 27 millones de personas en los Estados Unidos padecen algún grado de osteoartrosis y el riesgo va aumentando a medida que aumenta la edad de los pacientes. Se calcula que la prevalencia de osteoartrosis glenohumeral a los 65 años es aproximadamente del 16% y la osteoartrosis de cadera hasta en el 25% en pacientes mayores de 85 años. Representa un gasto bastante considerable en atención de salud en los Estados Unidos y la Sociedad de Reumatología de Estados Unidos ha sugerido 3 pautas para el manejo de la patología. Dentro de esas pautas está la realización de actividad física, incluida la pérdida de peso, la terapia física y unas pautas más intervencionistas como son el uso de esteroides intraarticulares, de corticoides intraarticulares, perdón, y las artroplastías, sea de hombro o de cadera en este caso. Pero las últimas 2 opciones también representan un problema, dado que la aplicación de corticosteroides en la intraarticular representa una disminución temporal no mayor de 4 a 6 semanas del dolor, y en el caso de las artroplastías pueden presentar en algunos casos persistencia de los dolores que se presenta hasta en el 28% de los pacientes y puede durar de 12 a 18 meses. Y también se considera los riesgos propios del procedimiento y hay algunos pacientes que, dado a sus comorbilidades, no pueden ser sometidos a este tipo de procedimientos. Basándonos en esto, hablaremos de las medidas o los tipos de ablación por radiofrecuencia. Existen varias técnicas, generalmente esto se basa en neurólisis del tejido nervioso periférico y, como mencioné ahorita, se presentan varias técnicas como la neurotomía quirúrgica, la crioablación, la radiofrecuencia de alta temperatura y la neurólisis química. En el paper basan todo en la radiofrecuencia de alta temperatura y en este hay 2 métodos, un método estándar y un método por enfriamiento. Esta es la máquina, en la fotografía estamos viendo la máquina por el cual se realiza el método de enfriamiento y la máquina consta de varias partes. Dentro de ellas el monitor o el sistema eléctrico que le proporciona la energía al electrodo, al dispositivo. Vemos el dispositivo de agua o el que inyecta el agua a través del mecanismo del electrodo, el depósito de agua enumerado con el número 3 y vemos cómo hay una almohadilla que se conecta a la extremidad del paciente donde se realiza el procedimiento para completar el circuito. En la fotografía B vemos el electrodo y las diferentes agujas de diferentes calibres que se presentan. Como de manera más general, para tener un concepto, se presenta un video. Estaba un poco lento. No fue. Bueno, a manera, para explicarles un poco y tener un concepto más amplio de lo que es la técnica, el electrodo, la técnica estándar, utiliza un electrodo que se introduce perpendicularmente a la anatomía del nervio y
Este proporciona radiofrecuencia a alta temperatura que cauteriza las regiones circundantes a la punta del electrodo. Pero el método estándar lo que hace es carbonización del tejido alrededor del electrodo porque aumenta, se manejan temperaturas de 70 a 80 grados constantemente, lo que hace que el tejido periférico al electrodo se carbonice y disminuye la impedancia hacia el tejido más externo. En cambio, en el método por enfriamiento, como las bombas de agua que transcurren o que discurren alrededor de la punta del electrodo, hace que la temperatura sea más uniforme y evita la cauterización o la carbonización del tejido circundante a la punta del electrodo, y esto hace que la energía o la difusión del calor alrededor de la punta sea mucho más uniforme y alcance mucho más al tejido que se encuentra cercano a la punta del catéter, alcanzando hasta un diámetro elíptico de 1 centímetro. Con respecto a la técnica que utilizan, el paciente bajo sedación se utiliza midasolano fentanilo, se utiliza la almohadilla, como mencioné anteriormente, ubicada en la extremidad del paciente. Se aplica anestesia local, muy superficial, solamente para la introducción de la aguja. La aguja que se utiliza es de calibre 17 y para la anestesia, y posteriormente se utilizan las agujas que proporciona el equipo, que vienen de 25 o de 27 en cuanto al calibre. Se introduce hasta la profundidad del sitio de la abrasión, se retira el estilete interno de la aguja y posteriormente se aplica anestesia en la zona, muy baja dosis de anestesia, hablan de 1 o máximo 2 centímetros a nivel de la profundidad, y se introduce el electrodo, pero se debe confirmar la posición si está en un cordón motor o en un tronco motor, y para esto lo que se hace es que una vez el electrodo se ha introducido en la zona de donde se va a realizar la cauterización, se activa una corriente que más o menos se maneja aproximadamente de 1 miliamperio, que produce un voltaje de aproximadamente 2 voltios a una frecuencia de 2 megahertz. Este estímulo produce una actividad motora que, en caso de estar en un diámetro aproximado de 1 centímetro, va a haber fasciculaciones musculares, lo que quiere decir que en ese punto no se debe activar el electrodo. Entonces lo que se hace es acomodar dependiendo las referencias anatómicas, que más adelante haré referencia a ello. La ablación tiene una duración aproximada de un minuto y 30 segundos y maneja una temperatura de 60 grados cerca a la punta del catéter y alcanza 70 a 80 grados alrededor de la periferia de la punta del catéter. Con respecto a las consideraciones previas a la realización del procedimiento, pues está relativamente contraindicado en los pacientes con marcapaso y con prótesis metálica. No se recomienda realmente, en el paper no lo recomiendan. Y con respecto a los exámenes previos del paciente, se tiene como un umbral de INR menor de 2 y el paciente con plaquetas mayores de 50 para realizar el procedimiento. Y no se utiliza profilaxis antibiótica para realizarlo. Ya entrando más con detalles sobre la anatomía, primero hablaremos de lo que es la inervación sensitiva de la cápsula glenohumeral, y en este punto se realizan 5 ablaciones a nivel de la cápsula. Se realiza, primeramente hablaremos de la anatomía. El nervio supraescapular, vemos en la gráfica A cómo este discurre alrededor de la escotadura glenoidea y da 2 ramas, una superior y una rama inferior. Y este es el responsable de la sensibilidad
de la inervación sensorial del 70% de la cápsula glenohumeral. Por eso es tan importante y es el de mayor relevancia para las ablaciones de la cápsula glenohumeral. Y posteriormente vemos en la imagen 2 cómo discurre a nivel del espacio cuadrangular, que es el espacio de referencia anatómica, sobre la parte posterior axilar, el nervio axilar, que se encarga de la inervación sensorial de la cápsula articular y la cabeza humeral en su región posterolateral. Y por último, el nervio pectoral lateral, que discurre alrededor o aproximadamente como punto de referencia anatómica sobre la apófisis coronoide. Con respecto a la posición del paciente, para realizar la ablación, vemos cómo se utiliza el equipo de fluoroscopia y vemos el brazo en C, el paciente localizado en decúbito prono con discreta elevación del hombro. El equipo del brazo en C se localiza aproximadamente de 15 a 45 grados con una proyección hacia la glenoides. Esa es la ubicación, la ubicación que debe tener el paciente. Luego, posterior a esto y previa la asexia del mismo, se introduce una aguja guiada siempre al borde posterior del glenoide sobre la superficie posterior y siempre paralelo a la escotadura glenoidea. Sí, la escotadura espinoglenoidea. Y posterior a esto, una vez se aplica la anestesia, se retira el estilete, se introduce el electrodo, se procede a realizar la verificación motora y en caso tal de que la verificación motora dé positiva, siempre se lleva el electrodo hacia la parte lateral, nunca se introduce hacia la región medial, siempre buscando la parte más posterior o la parte lateral, perdón, del reborde glenoideo, con la precaución de no entrar en la articulación. Una vez que se ha confirmado que no hay estimulación motora, se procede a la realización de la radioablación con alta frecuencia y se cauteriza en este punto y posteriormente a 4 o a 5 milímetros máximo hacia caudal se realiza la segunda ablación. De esta forma realizamos el primer paso, que es la ablación del nervio supraescapular. Posteriormente pasamos a la ablación del nervio axilar. Este es el mismo método, el paciente se ubica de la misma forma, siempre en decúbito supino con la mano en rotación interna, se introduce nuevamente la aguja, pero en el caso del nervio axilar siempre se tiene en cuenta como referencia anatómica la base de la tuberosidad mayor. Una vez en la base de la tuberosidad mayor, se realiza nuevamente la estimulación motora. En caso tal de que haya estimulación motora positiva, siempre se desplaza el electrodo hacia caudal y se hace nuevamente el estímulo motor. Ya una vez que sea negativo el estímulo motor, se realiza a proceder la radiofrecuencia, la ablación por radiofrecuencia. Y la segunda ablación por radiofrecuencia lo podemos ver en la primera, siempre en la base de la tuberosidad mayor. La segunda ablación se realiza de 4 a 5 milímetros por debajo de la primera, siempre teniendo en cuenta como referencia anatómica donde comienza la curvatura hacia la diáfisis del húmero, como lo podemos ver en la imagen D. Y con respecto a la ablación del nervio pectoral lateral, ya el paciente localizado en decúbito prono con discreta abducción del hombro, vemos como el brazo en C se localiza siempre
de manera centrada. La imagen debe estar centrada siempre, localizada en la cabeza del húmero, y el método es el mismo con respecto a la utilización, a la aplicación de la aguja. Sin embargo, como referencia anatómica de este, se va a tener el proceso coronoides y siempre se va a ubicar la aguja en el punto medio del proceso coronoides. Se introduce aproximadamente 2 centímetros, teniendo en cuenta que el nervio pectoral mayor es bastante superficial. Una vez en esta posición, se realiza la estimulación motora y, de ser negativa, se realiza la ablación en esta zona. En caso de ser positiva o de tener alguna actividad motora, siempre se desplaza el electrodo de manera lateral y hacia la parte caudal de la apófisis. Bueno, para continuar con el paper, daré las referencias anatómicas de los nervios de la cadera. Principalmente son los 3 nervios: el nervio femoral, el nervio obturador y el nervio ciático. Pero en el caso cuando hablamos de ablación por radiofrecuencia, siempre se consideran los 2 primeros nervios, ya que el nervio ciático tiene mucha variabilidad anatómica y no hay un punto de referencia claro del mismo. El nervio femoral inerva la cápsula articular en su cara anterior y en su cara anterolateral, y este es el responsable del dolor lateral y trocantérico de la articulación. Y el nervio obturador inerva la cara anterior y medial y es el responsable del dolor de la ingle. La ablación de la cadera se realiza en 3 puntos, teniendo en cuenta los 2 nervios que mencioné. El nervio femoral siempre la ablación se realiza en un punto comprendido entre las 11:30 y las 12:30 del borde acetabular, y el caso del nervio obturador siempre se realiza en la cara anterior del isquio, aproximadamente a 3 a 5 milímetros por debajo de la unión isquiopúbica. Vemos como en la imagen por fluoroscopia, en la imagen A, podemos ver cómo se localiza la aguja sobre la incisura del acetabular, y en la imagen B, cómo se localiza la punta de la aguja aproximadamente a las 12:30 de horas sobre el reborde del acetábulo. La ablación del nervio obturador, el paciente, una vez en posición supina y con exposición de la cadera hacia la región inguinal y exponiendo la parte medial del muslo y previamente esterilizado, se realiza una evaluación ecográfica del trayecto de la arteria femoral. Aquí podemos ver imágenes coronales y sagitales de resonancia magnética con angiografías. Vemos con saturación grasa también de la articulación de la cadera, y estas están obtenidas en la fase arterial. Podemos ver el trayecto de la arteria femoral y señalado con rojo el trayecto correspondiente o que debería tener la aguja de inserción. En la imagen B podemos ver cómo el médico intervencionista con la mano izquierda está sosteniendo el paquete vasculonervioso de la arteria femoral, o el paquete vascular de la arteria femoral, y lo está señalando, y vemos cómo con la mano derecha, proyectándose sobre el canal inguinal medial y con una angulación posterior, introduce la aguja para evitar lesiones del paquete vasculonervioso. La entrada siempre es posterior y medial al paquete vascular femoral. La ablación del nervio obturador, el paciente en decúbito con el arco centrado sobre la cabeza la cabeza femoral. El objetivo de la ablación siempre es el nervio sensorial del obturador, y este, como lo había mencionado, se localiza en la cisura acetabular. La cisura acetabular
como referencia anatómica, es la parte más inferior de la carilla semilunar que recubre o que bordea la cara anterior de la cabeza femoral. Y aquí se encuentra la cisura acetabular. Se inserta la aguja, en este caso dan como referencia el calibre 25, pero se maneja de 25 o de 27 el calibre de la aguja. Se inserta la aguja introductoria a lo largo del trayecto previamente anestesiado y se procede posteriormente a realizar la activación motora. En el caso de esta de ser positiva, se introduce siempre la aguja hacia cefálico en vez de proyectarla hacia la región caudal. Una vez dado negativa la activación motora, se procede a realizar la primera ablación y siempre la segunda ablación se realiza de manera más cefálica en una proyección de 3 a 5 milímetros. Vemos como en la imagen D están referenciados por puntos amarillos el primer punto de ablación y el segundo punto de ablación del nervio obturador. Con respecto a la ablación del nervio femoral, nuevamente se marca los vasos femorales por ecografía y el sitio de inserción siempre como mínimo 2 centímetros laterales de la localización de la arteria humeral y siempre proyectándose a través del fluoroscopio aproximadamente a las 2:30 o a las 11:30 horas sobre la cabeza, sobre el borde acetabular. Siempre recomiendan previo realizar el mapeo ecográfico vascular. La técnica, básicamente similar a la mencionada anteriormente, es el paciente en decúbito supino, el arco en C proyectado sobre siempre en el centro, en la cabeza femoral, y el objetivo es el nervio sensorial del fémur. Se introduce la aguja de calibre 25, se aplica el anestésico, posteriormente se saca el estilete y se introduce el electrodo, siempre apuntando sobre las horas anteriormente referenciadas. Se procede a realizar la activación de las neuronas motoras y una vez siendo estas negativas, sí se procede a la realización de la ablación sensorial. Aquí podemos ver en la imagen como a manera de referencia cómo está ubicada la aguja sobre realizando la ablación sobre la región sensorial del obturador y cómo la aguja localizada más lateralmente realiza la ablación sobre el nervio femoral, como lo vemos en la imagen de la fluoroscopia. Con respecto a la eficacia clínica, relativamente, a pesar de que la ablación por radiofrecuencia se utiliza hace más de 30 años, pero con respecto para el manejo del dolor de la osteoartrosis es una técnica relativamente nueva, pero se ha demostrado que han presentado alivios sostenidos sobre los pacientes que tienen osteoartrosis glenohumerales por un periodo de 6 a 1 año en el caso de esta patología. Y con respecto a los pacientes que se les realiza ablación del nervio obturador y femoral, ha mostrado una reducción por periodos que comprenden de 8 días hasta 3 años, con un beneficio del dolor que ha alcanzado hasta el 90% de mejoría. Los estudios han demostrado eficacia en la reducción del dolor crónico después de la artropatía total de rodilla, con una reducción del dolor hasta de un 50%. No hay unos datos estadísticos relevantes sobre artroplastía de hombro y cadera, dado, como mencioné, es un mecanismo o un método diagnóstico, método terapéutico relativamente nuevo. Con respecto a las complicaciones, son las complicaciones que presentan muchos procedimientos como las infecciones, que se pueden producir quemaduras, lesiones
de los nervios motores, pero estas lesiones de los nervios motores se dan básicamente por desconocimiento de la anatomía propia de los nervios y técnicamente o por el método que se utiliza, se considera como una posible complicación la neuropatía de Charcot, que básicamente es un trastorno degenerativo que puede producir al realizar la ablación sobre el nervio, pero no hay en la literatura casos todavía reportados. Sin embargo, lo reportan como una posible complicación. A manera de conclusión, la radiofrecuencia por ablación puede proporcionar un alivio considerable y un control sintomático relativamente duradero. Las complicaciones no presentan complicaciones significativas actualmente informadas, y es una herramienta que puede cerrar la brecha del dolor entre las medidas conservadoras del alivio del dolor y la cirugía de los diferentes reemplazos articulares. Es un método alternativo para pacientes que no son candidatos, ya sea por las diferentes comorbilidades que posean, para realizar una artroplastia. Bueno, eso era todo lo que quería mencionar. ¿Alguna pregunta?